Fernando Camacho. ¿Cómo recibimos esta información, por favor? Bueno, aclarar primero que el caso Golpe 1 es por el delito de terrorismo. El tiempo de investigación es desde el 21 de octubre hasta el 10 de noviembre. Ese es el tiempo de investigación. Y en ese tiempo, en esos 21 días, han existido o se ha dado el deceso de 12 bolivianos. 12 personas que han perdido la vida a convocatoria de la violencia que ha convocado, perdón, la tautología, el presidente del Comité Cívico en ese entonces, Pumari, como también Camacho, y esa convocatoria ha tenido pues como resultado el deceso de 12 bolivianos. Sobre esos 12 bolivianos no se dice nada, es decir, han sido puestos en la esquina del desprecio, del olvido, pero lo único que vale, lo único que se dialoga o se hace debate, análisis, es de la figura, de la vida, de la persona del señor Camacho y del señor Pumari. El día de ayer hemos sido testigos de una resolución, bueno, que ha durado mucho tiempo, ¿no? En las noches ha salido, pero creo que a las 8 por ahí ha salido la resolución en donde dice Pumari libre de toda culpa y Camacho sí, pero detención domiciliaria con derecho a trabajar, etcétera. Pero ninguna, la justicia no habla de los dos hermanos que han muerto por convocatoria de estos dos, ¿sí? Yo creo que aquí la justicia ya ha demostrado que está a favor de los privilegiados. Por eso también dicen pues juicio de privilegio. Y cuando es juicio de privilegio o cuando hablan de privilegio están diciendo que la vida de los que han luchado por ellos no sirve para nada y solamente sirve la vida de este líder. Lo mismo ha pasado con el caso Sencata, ¿no ve? Han anulado el juicio Sencata y como se declaran perseguidos, presos políticos, no hay víctimas. No hay los muertos en Sencata, no hay los muertos en Sacaba, no hay heridos, no hay torturados, por lo tanto no ha pasado nada. Así que bolivianos, bolivianas, nos hemos enterado el día lunes de que no ha habido masacres, solamente hay una víctima que es Áñez y que ella hay que liberarla. Entonces aquí estamos regresando a la época de la República en donde privilegiados tienen derecho y los que no tenemos privilegio, el pueblo, que muera nomás, que llore nomás, que sufra nomás y por lo tanto no tiene sentido su reclamo. Hay un insulto que han hecho el día lunes a todo el Distrito 8 y a todo el Alto, en donde han dicho que esos muertos no valen la pena. Lo único que vale es la vida de Áñez, López, Murillo, de los comandantes del ejército y de la policía, porque son presos políticos, perseguidos políticos. No han tocado nada de los muertos, no han sido de motivo de debate de las víctimas. Igual en el caso terrorismo, no han tomado en debate, ni siquiera los han mencionado a los 12 hermanos que han muerto en este tiempo, ¿no? De los 21 días de movilización. De víctima a víctima nos solidarizamos con las víctimas, con los familiares de las víctimas, de los 12 fallecidos en ese momento. Pero también tenemos 22 fallecidos asesinados, ejecución sumaria, el 15 y el 19, sumando los dos nos dan 12 más 22, nos dan 20, 34. Pero dice el informe de la CIDH 37. ¿Dónde están 3 fallecidos? ¿No? ¿Dónde? Esos 3 hermanos que han perdido la vida es del día 11 de noviembre. Son los hermanos de Ovejuyo, del Pedregal. Ellos no están también en el debate, no están tomados en cuenta. Hay mamás, hay papás que han llorado a sus hijos, pero no vale la pena, ¿no? Es decir, como es indiada, como son indios, no vale la pena. Aquí vale la vida de Camacho, vale la vida de Pumari, vale la vida de los comandantes del ejército, de la Áñez, y creo que estamos regresando a la época de la República,
y el alteño tiene un problema. ¿Por quién van a votar el día 19 de octubre? Porque si votan por para Quiroga no hay masacres de Sencata y Sacaba, solamente hay la masacre del Porvenir, ¿sí? Solamente hay presos y perseguidos políticos. Ha habido jóvenes que han quemado la sede de la CSUTCB en Santa Cruz. Los han agarrado, y estos eran de la Juventud Cruceñista, los han agarrado, los han llevado a la cárcel por quemar la sede de la CSUTCB, pero ahora son presos políticos. Esa es la maniobra del lenguaje de la casta señorial. Entonces ellos nunca cometen delitos, ¿ya? ¿Y por quién van a votar? ¿Por ese tipo de persona que dice que no hay muertos en el Alto? ¿O de Rodrigo Paz, que igual dice que hay que liberar a todos los presos políticos? Entonces, creo que los salteños tienen un pequeño gran debate aquí y aquí, ¿no? Porque las víctimas sabemos por quién no vamos a votar, y no votaríamos nosotros las víctimas por quienes nos desprecian, para quienes nos insultan, a los que dicen que no ha habido muertos. Entonces yo creo que ese es el tema central de lo que ha pasado el día de ayer y el día de anteayer, en donde la justicia ha regresado a la época de la República. Y la idea con los 2/3, y aquí hay que darle gracias al Evo Morales y a toda su gente que ha dicho voto nulo, porque con su voto nulo a la derecha le han dado 2/3 en la Asamblea Legislativa, porque no hay oposición ahorita, y con los 2/3, ¿qué van a hacer? Van a elegir autoridades del Banco Central, autoridades de la Contraloría, van a aprobar leyes, van a ir al juicio, tienen 2/3 para ir a un juicio de responsabilidades para anular el caso Sencata, pero sí tienen la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades a Evo Morales porque tienen 2/3. Es decir, qué bonita estrategia los de Evo Morales, porque se ha puesto soga al cuello, y lo más grave, ayer ha dicho Áñez que les va a hacer juicio a las víctimas de Sencata que le han iniciado el juicio, les va a cobrar indemnización, y eso lo ha dicho sus abogados y ella también. Entonces, no tenemos ahorita, todas las víctimas, no tenemos cómo defendernos, porque gracias a Evo Morales nos han quitado el derecho de tener asambleístas del lado del pueblo para que ellos puedan defendernos. Entonces, eso también hay que decirle que por ese cálculo político nos han fregado a todas las víctimas y a todos los que se aparezcan como defensores de derechos humanos, igual nos van a perseguir. Entonces yo también ya me estoy preparando, no me voy a declarar en clandestinidad, pero me estoy preparando, como quien dice, con mis acciones de libertad bajo el brazo, porque esto es lo que vamos a esperar a partir del 9 de noviembre, cuando sean posesionados el candidato que entre. ¿Sí? El candidato que entre es de la derecha, la Asamblea Legislativa es de la derecha, y lamentablemente hay algunos hermanos que se han vendido, ¿no? Es decir, eran dirigentes del MAS y PSP y han aparecido como candidatos de la derecha. Y ahí nomás uno se da cuenta que habían sido simplemente camaleones políticos. Esa es la situación, hermana. No estamos con pena, hay que verlo de frente a frente a lo que va a pasar, pero también tenemos que tener la convicción bien firme de quién es el enemigo, y aquí el enemigo es bien claro. Ha sido Evo Morales al dar 2/3, es la derecha que tiene 2/3, ¿ya? Y también las víctimas vamos a tener que exigir justicia, ya no aquí en Bolivia, sino ante la Corte Interamericana de Justicia. Y eso es lo que vamos a activar, y le pedimos al señor Saucedo, al presidente, no al dirigente Saucedo, ¿no? Es decir, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que como ha dado 24 horas
para liberar a Camacho, Áñez y Pumari, también ordene que en 24 horas se ordene el juicio de responsabilidades a Áñez, y a sabiendas de que no se lo va a lograr esos 2/3, que nos digan que no va a haber justicia aquí. Con ese documento podemos irnos a la Corte Interamericana, que nos hagan pues ese favor, como hacen favor a uno, que nos hagan también a nosotros favor, y no nos hagan alargar años también para llegar a un juicio de responsabilidades. Mi estimado hermano David, es preocupante, usted señalaba, a la vez estamos felices, también tristes, ¿no? Es una realidad, hay víctimas, hay personas que han perdido a sus padres, a sus madres, huérfanos. Ahora se tiene esta determinación. Me hablaba de la CIDH, a la justicia internacional. Ustedes específicamente, ¿qué necesitan para dar un paso a la justicia internacional? ¿Contamos con economía suficiente? Imagino que necesitaremos abogados. ¿Cómo se están preparando, por favor? Lo que necesitamos primero es de que la Asamblea Legislativa anule el juicio de responsabilidades, porque no hay 2/3 en esta Asamblea Legislativa. En la próxima Asamblea Legislativa, si es que pasan esa responsabilidad a la nueva, ellos tienen 2/3, pero esos 2/3 es para anular también el juicio. Es decir, por este lado o por el otro lado se va a anular el juicio, en donde a la Áñez, al Murillo, al López, a los comandantes del ejército les van a dar la gracia de la impunidad, y a las víctimas les van a decir, anda a llorar al río. Eso es lo que va a pasar. Pero necesitamos cumplir ese requisito, porque va a estar firmado en un documento la firma de 3 presidentes de la Asamblea Legislativa, de senadores y diputados, y con ese papel donde dice anulado el juicio a Áñez, con ese documento nos vamos ante la Corte, porque nos han prohibido, nos han restringido un derecho, acceso a la justicia. Porque el tema del juicio de responsabilidades no tiene otra instancia en Bolivia. No podemos ir al Tribunal Constitucional, no podemos ir al Tribunal Supremo de Justicia, no podemos quejarnos al Consejo de la Magistratura, ya se ha agotado la instancia. Entonces, tenemos que agotar esa instancia. Y una vez agotada esa instancia, nos vamos a la Corte Interamericana. Y ahí es donde vamos a poner como quien dice, al estilo de las víctimas, vamos a señalar con el dedo, con este dedo, ¿ya? Vamos a señalar que estos son los culpables de la muerte de Sencata, de Sacaba, ¿ya? De los heridos, de los torturados, y ahí va a entrar pues Evo Morales, va a entrar Áñez, va a entrar los que han convocado a la violencia, Pumari, Camacho, Carlos Mesa, Quiroga, ¿sí? Guarachi. Es decir, esa justicia es la que va a ver a todos, ¿no? Y eso es lo que nos han quitado políticamente, ¿no? Es decir, nos han desplazado a las víctimas en el juicio que tenía que darse, y nos han impuesto un juicio político, y ahí Lima tiene la culpa, porque Lima también, cuando era ministro, decía juicio ordinario, pero cuando se ha salido de ministro, hemos decidido que iba a ir a juicio de responsabilidades, porque lo ha dicho el Evo nos ha obligado. Maricón, no ha mantenido su posición, y Evo también dice, sí, yo lo he sugerido. Otro maricón, es decir, no lo dice de frente, lo he sugerido, pero no les he obligado. Pero ¿quiénes estaban en esa reunión? El Pacto de Unidad, estaban diputados, senadores, estaban ministros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que políticamente han usado a las víctimas de Sencata y de Sacaba, y han utilizado también pues, a los salteños, otra vez nos han usado. Y líderes del Alto también se han vendido a ese tipo de pensamiento. Si queremos hacer justicia, bueno, vamos a tener lo que hacer afuera. Tenemos el ejemplo de los hermanos del 2003 que han ido a hacer justicia en Estados Unidos, no aquí. Ya ni siquiera lo han podido traer a Sánchez de Lozada.
qué vergüenza. En el gobierno de Evo tenían 2/3, no lo han hecho. Ya en octubre, en noviembre, octubre, septiembre, octubre del 2020, el MAS y PSP tenía 2/3 para ir a juicio de responsabilidades a la Áñez, pero no lo han hecho. ¿Y quién era presidente en ese entonces de la Asamblea Legislativa o de senadores? Era Eva Copa. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Nosotros tenemos una hipótesis. Han dicho, no matan la sigla del MAS y PSP y no le hacemos juicio a la Áñez. Entonces, como ha habido un acuerdo político, le han liberado a la Áñez del juicio y han mantenido la sigla del MAS y PSP. Y por poquito se ha salvado la sigla del MAS, ¿no? Con toda su pelea que han tenido. Entonces, las víctimas en todo esto, ¿dónde estaban? Nos han relegado en todo este debate, pero sí nos usan de banderita para decir, por las víctimas de Sencata estamos luchando, dirigentes sindicales de X y Z, pero en el fondo no nos han ayudado durante, ya va a ser 6 años. Este año son 6 años de la masacre de Sencata, y en todo eso, ¿dónde estaban los dirigentes? Tenemos moral para reclamar, tenemos moral para señalarse en el dedo. Cobardemente se han escapado y ya nos han dejado solitos. Ahora hay hartos defensores de derechos humanos, me extraña, pero esos días no había. Ahora, bueno, pues saludamos estas activistas que hay, pero esperemos que aguanten toda la presión que va a venir a partir de noviembre, porque con saña van a perseguir, y eso lo ha dicho Tuto, lo ha dicho Rodrigo Paz, ya, y van a hacer procesos a toditos los que han sido parte del MAS y PSP. Y por suerte las víctimas nunca hemos sido parte del MAS y PSP, nos liberamos, pero a ellos los van a ahora perseguir como a nosotros nos han perseguido. ¿Eso es justicia? No es justicia, eso es venganza. Hermano David, muchas gracias por la visita. Para culminar, por favor, las víctimas de Sencata y Sacaba aún tienen la esperanza, pero ahora en la justicia internacional. Para culminar. Sí, en eso es la conclusión que llegamos. Ahí nomás vamos a tener que llegar. Muchas gracias por la visita. Estas son las imágenes propias de Voz TV referente a las masacres de Sencata.